Ya. Bueno, muchachos, estábamos hablando entonces de características de sistemas expertos y vamos a continuar entonces con lo que es la parte de probabilidad. Vean que la probabilidad es un método mediante el cual se obtiene la frecuencia, bien sea a nivel de promedio numérico o porcentual, de un suceso determinado, mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles, bajo ciertas condiciones suficientemente estables. La teoría de probabilidad se usa extensamente en lo que son los sistemas expertos. La base de conocimientos de un sistema experto probabilístico consiste en un conjunto de variables, x1, x2, x3, etc., y en una función de probabilidad conjunta definida sobre ella. Es decir, probabilidad de ocurrencia de x1, probabilidad de ocurrencia de x2, etc. Por ello, al construir la base de conocimiento de un sistema experto probabilístico, se necesita definir la función de probabilidad conjunta de las variables de estudio. La función de probabilidad es la posibilidad de que la variable aleatoria tome un valor en particular. Aquí tenemos una versión simplificada de dicha función. Este sería función, supongamos que tengamos tres casos: el valor 1, el valor 5 y nos dio el otro valor 4. Entonces función para x y 4 es igual a la probabilidad de que x tome el valor igual a 4. Generalmente esto es un porcentaje, por ejemplo 0.5 cuando es 50%, 0.25, 0.60, 0.70, 0.10, etcétera. Todo va a depender, por ejemplo, del caso que estemos estudiando. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el lanzar una moneda, vamos a suponer que sea la función de probabilidad de que salga cara, sería la probabilidad de que la moneda, que sería nuestra variable, sea igual a cara. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara? 0.5. 0.5, porque una moneda solamente tiene dos lados. Eso es prácticamente imposible que justamente caiga de canto, que no caiga ni en cara ni en cero. Eso solamente pasa en las películas. Entonces, como podemos ver, allí está forma de establecer. Y si fuera en vez de una moneda, fuera un dado, supongamos que fuera que queremos que en el dado salga el 1 o el 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, la función para que salga 1 o 6? Es igual a la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 6. ¿Cuánto sería la respuesta de este caso? Un Vean, tercio, un, 0.33. un tercio. Vean que la probabilidad de que sea igual a 1 es un sexto. Y la probabilidad de que sea igual a 6 también es un sexto. Por lo tanto, la probabilidad conjunta sería igual a un tercio. Entonces vean que no son cálculos, digamos que en este punto, difíciles de verificar, sino el problema está que hay que entender muy bien el problema que estamos estudiando.
Si no comprendemos el problema, es muy poco probable que lleguemos a un resultado adecuado para nuestro estudio. Continuamos entonces. Por ello, construir una base de conocimiento de un sistema experto probabilístico, hay que definir adecuadamente la función de probabilidad conjunta de las variables. Entonces, avanzamos aquí. En concreto, si el espacio muestral de una variable aleatoria x consta de varios puntos, x1, x2, etc., la función de probabilidad toma esta forma. Probabilidad de que ocurra x1 sería igual a la probabilidad de ese evento. Sigo diciendo, sería probabilidad, por ejemplo, de que salga cara. Sería igual a 0,5. Esa es la misma que estoy diciendo allí en esa ecuación, donde PI es la probabilidad de que suceda ese evento en particular. Recuerde que hay que cumplirse que la suma de todas las probabilidades para un evento sea igual siempre a 1. Esto lo podemos verificar aquí fácilmente. La probabilidad de cara más la probabilidad de sello, que son los únicos dos eventos para una moneda, debe ser igual a 1. Por lo tanto, si yo sumo probabilidad de cara es 0.5 más probabilidad de sello es 0.5, nos daría igual a 1. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos a llevarlo primero al mejor de los casos de error. Si nos da menos de 0.5, de 1, perdón, en la suma. Si aquí, por ejemplo, tenemos 0.4. ¿Qué sucede allí en ese caso? ¿Qué debemos pensar? ¿Está mal aproximado o algo por el estilo? Hay dos posibilidades. Uno, que hayamos hecho mal la probabilidad, bien sea que este valor sea incorrecto o bien sea que este valor sea incorrecto. Ese es el primero de los casos, es decir, que sea 0,6 en vez de 0,5 o que sea 0,5 en vez de 0,4. Inclusive lo normal es que nosotros, para evitarnos ese problema, cuando ya tenemos la mayoría de las probabilidades, decimos que la probabilidad del último evento es igual a 1 menos la suma de las demás probabilidades, para evitarnos el problema de tener este tipo de errores. ¿Cuál es la segunda situación que puede pasar en este caso? Que exista un tercer evento posible y no nos hayamos percatado. Si al verificar todos nuestros cálculos, nuestros valores nos da así 0,5 y 0,4, quiere decir que hay un evento que tiene una probabilidad de 0,1 que no nos habíamos percatado o que no lo hemos señalado hasta ese momento. Pero la suma de las probabilidades debe ser siempre igual a 1. Entonces, si no nos da 1, debemos buscar el porqué. Caso más grave es cuando se produce esto. Tenemos una probabilidad, por ejemplo, de 0,6 y la otra de 0,5. ¿Qué pasó aquí? Nos excedimos, nos pasamos de 1, por lo tanto eso es un error. Debemos volver a reanalizar el cálculo para ver cuál de las dos tiene una falla en cuanto a su probabilidad. Entonces, repito, por esto es que normalmente cuando estamos trabajando con probabilidades, si son dos, calculamos la primera y decimos que siempre se utiliza en estadística 1 igual a P más Q, donde si tenemos ya la probabilidad de P, le restamos 1 menos P y obtenemos el valor de Q para que siempre nos dé un total de 1. Continuamos entonces, aquí lo tenemos de manera gráfica. Vean que este es el caso de la función de masa.
Si nosotros revisamos, ahí tenemos los tres casos que se nos presentan, que la masa sea 1, que la masa sea 3 o que la masa sea 7. ¿Cuánto da la suma de esas probabilidades? ¿Cuánto? Uno. 1. Vean que lo que tienen que sumar son los numeritos que están arriba con decimales, no los de abajo. Hay personas que en ciertos cursos me dijeron, no, eso da 11. 11. Y no es 11. Agustín es eso. No sé quién. No era de este grupo, pero. Entonces no es 11. Allí estamos sumando las probabilidades, no el valor que toma el evento, sino la posibilidad de que el evento ocurra. También lo podemos ver en el ejemplo que teníamos del dado. Vean que en el dado pueden salir los números del 1 al 6 y en este caso la probabilidad es de tipo homogéneo. Es decir, que todos los eventos tienen igual probabilidad. Si nosotros sumamos esas probabilidades nos daría 6 sextos, que es igual a 1. Entonces vean que se sigue cumpliendo esta ley de la probabilidad igual a 1. Fíjense aquí a través de un ejemplo un poco más complejo. Aquí tenemos que podemos obtener las frecuencias relativas de las calificaciones de un curso y ponerlas en una tabla dada. Aquí está, tenemos por ejemplo 25 alumnos con sobresaliente, 100 con notable, 200 con aprobado y 175 con reprobados. De allí podemos determinar nuestras frecuencias. Fíjense que la frecuencia es el valor que estamos hablando ahorita de probabilidad. ¿Cómo hacemos para calcular en ese caso la frecuencia? ¿Cuál sería la ecuación que utilizaríamos para dividir qué? La ocurrencia entre el total. Ajá, muy bien. 25 entre 500 me da 0,05 y así sucesivamente. Como yo estoy dividiendo estos valores que sumados me dan 500 entre el total, la suma de esos resultados debería ser 1 porque 500 entre 500 me da 1. Aquí realmente están aproximados, puede que no les dé 1, les dé, o puede que el valor real sea 0,99999, pero siempre buscamos que la aproximación nos dé igual a 1. Entonces de aquí, en base a esta que está aquí, decimos que esta es la probabilidad de tipo entero, que debería ser igual al 100%. Entonces allí tenemos una forma de analizar la probabilidad de ocurrencia de un evento. Otro concepto importante que teníamos que revisar para lo que es la definición de los sistemas probabilísticos, aunque realmente solamente vamos a plantear los sistemas probabilísticos en la teoría, no en la práctica, porque sería como que complicarlos demasiado.